Bellissima. Qué entrada monumental en Milán. Llegando desde Suiza, donde las estaciones de tren son más modestas, esto me parece realmente impresionante. Inaugurada en los años 30, es una de las más grandes y monumentales de Europa. Su arquitectura mezcla estilos Art Deco y clasicismo, con influencias monumentales del estilo fascista. El diseño original, antes de ser modificado para incluir elementos de estilo fascista, era mucho más modesto. Fue modificado bajo Mussolini para reflejar el poder fascista. Mamma mía, esta es mucho más impresionante que la estación de Zurich. Su fachada mide 200 metros de ancho y su bóveda alcanza los 62 metros de altura, un récord cuando fue construida. Saliendo de la estación, la misma arquitectura mezclada europea de los 70, 60, 80, con edificios históricos. Bellísimo. Las atracciones principales de esta ciudad están cerca de la estación central, así que se puede caminar. Pero primero vamos a tomar un café. Espero que va a ser más barato que en Suiza. Entonces, un cappuccino en una cafetería cerca del Duomo son 3 euros y un postre como esto, 5 euros. Sí, es más barato que en Suiza. Si estás por muy poco tiempo en Milán, esto es lo que deberías hacer. Toma nota. La plaza del Domo es la atracción más principal de esta ciudad. Es interesante, con edificios monumentales, pero que me atrae la atención cada vez que vengo aquí es la mezcla de estilos arquitecturales que puedo observar desde esta plaza. Aquí un estilo así más fascista, no sé cómo se dice. Ahí realismo, socialismo, con un edificio de los 60 y luego varios estilos que son más antiguos. Ahora sobre la Catedral de Milán, que es la atracción número 1. Puedo decir que su construcción comenzó en 1386 y se completó en 1965. Entonces su construcción duró 6 siglos. ¡Wow! El estilo es principalmente gótico, con influencias de otras épocas, debido a su prolongada construcción. Como la estación de tren que hemos visto, también este edificio es impresionante en su tamaño. Mide 157 metros de largo y puede albergar hasta 40.000 personas. La fachada tiene 108 metros de altura hasta la estatua de Madonnina. También tiene algunos de los vitrales medievales más grandes del mundo, con escenas bíblicas detalladas. La estatua dorada de la Virgen María en la cima de la catedral es un símbolo de Milán, y ningún edificio en la ciudad puede superar su altura. Si no tienes miedo a las alturas, también hay una terraza accesible para los visitantes, que te ofrecen vistas panorámicas de Milán.
Te lo recomiendo. Un billete con acceso a la terraza cuesta 30 euros. Empiezo a tener hambre, pero no vamos a comer en esta plaza. Luego os voy a enseñar un lugar donde comer pizza muy barata. Pero antes vamos a ver también la Galería Vittorio Emanuele, que está al lado del Duomo. Es uno de los centros comerciales más antiguos del mundo. Este elegante pasaje cubierto es un excelente lugar para comer. Bueno, si tienes dinero, no como yo. O simplemente admirar la arquitectura. Es gratis. Qué bonito. Dale like, suscríbete si no estás suscribido, comenta y apóyame en mejorar mi español. Para mí no es muy fácil hacer los vídeos en español. Si vas a estar más de un día en esta ciudad, te recomiendo hacer también un tour gratuito. Bueno, gratuito entre comillas, porque nada es completamente gratuito. Yo lo hice y la verdad encuentras detalles que de otra manera no notarías. El tour fue bastante interesante. Pasó por la universidad, abordó temas como la bolsa de Milán, la inflación después de las guerras mundiales y recorrió también el casco antiguo. Así me enteró también que aquí, en el antiguo edificio de la posta italiana, ahora es el Starbucks más bonito del mundo, dicen ellos. Bueno, posta quiero decir la empresa de correos, porque en otros países se dice de forma diferente. En tu país, ¿cómo se llama la posta? Al final del tour gratuito, puedes hacer una pequeña donación, depende de tu bolsillo. Por ejemplo, no sé, puedes donar 5, 10, 50 euros o nada, como he visto que algunos tacaños han donado. Bueno, para ver en poco tiempo, la Catedral de Milán es el número 1 en la Plaza del Duomo. Luego, si quieres, dice que al atardecer es muy bonito el barrio de Navigli. Puedes llegar caminando en media hora desde la Plaza del Duomo, siguiendo una calle recta, o también puedes tomar el tranvía. Es un encantador distrito, famoso por sus canales, bares y restaurantes, donde puedes también tomar algo o cenar. Es muy animado por la noche. De momento yo voy a disfrutar de la tranquilidad, entre comillas, de un parque de este barrio. Para comer te recomiendo alejarte de las calles principales de este barrio. Encontrarás los 3 Bs: bueno, bonito y barato. Es un lugar muy aglomerado con mucha gente, pero muchos clientes son locales. Hemos entrado a tomar una pizza aquí en Milano y mamma mía, qué diferencia de precio comparado con Zurich. Aquí una pizza es 5, 6, 7 euros o una porción de pasta 7 euros o un pájaro de vino 3 euros o una cerveza 2,50 y comparado con Zurich es increíble. Pero en cambio de estos precios tienes que aguantar el ruido. Dove sono le nostre pizze? Tengo hambre. Después de 30 minutos, buen provecho, buen apetito.
Esta es la pizza que vale 6-7 euros, no 26 o 27 como en Zurich. La ciudad tiene mucho que ofrecer, así que vale la pena quedarse más días. Como es muy grande, hay mucha diversidad de restaurantes. Hace unos años comí también en un restaurante eritreo, lo que seguro no encuentras en muchas ciudades. En los próximos vídeos nos vemos en Suiza. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete o comenta o corrígeme. Así me motiva a hacer más vídeos en español. Así, simple.